Se cumplen 2 años ayer, 1 de julio, del triunfo en las urnas de López Obrador, una sacudida fuerte que sufrió este país, primero en las urnas y luego en los 18 meses hasta ahora. Un periodo que se ha caracterizado por cambios que van desde la retórica hasta medidas que no se habían visto en este país, como la persecución, por ejemplo, a factureros o la presión para incrementar los impuestos, a pesar de que, como sabe, en medio del COVID se cayeron. También esta semana que se cumple estos 2 años, se publica, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC de América del Norte, un tratado que viene a continuar la integración con América del Norte, quizá el mayor logro hasta ahora del López Obrador, pero se lo vamos a preguntar a nuestros invitados, que si le hubieran dicho cuando por décadas fue opositor a Salinas que sería el continuador de ese esfuerzo original que supuso el Telecán, el Tratado de Libre Comercio en 1994, quizá no lo hubiera creído. ¿Qué ha pasado en este país y dónde estamos después de 2 años desde las elecciones de 2018? Me da mucho gusto que esté con nosotros Estefania Veloz. ¿Cómo estás, Estefania? Un placer tener. Hola. Abogada, feminista, polémica, analista, y me quedo ahí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Cómo estás? Un placer tenerte. ¿Qué tal? Encantado. Gracias a los dos, y quiero empezar ahora sí que vamos a empezar por las primeras planas, y una de las observaciones más acuciosas, más reiteradas de la celebración del triunfo del observador en las urnas, este día ha sido cuestionar si tenían que haber celebrado con manifestaciones de júbilo. Desde la 4T lanzaron desde distintos puntos, y además, Estefania, pues el propio discurso, 45 minutos, fue bastante corto para sus estándares de López Obrador ayer en la conmemoración. ¿Habría que celebrarlo en medio de una pandemia y de la crisis económica que estamos viviendo, o no? ¿O eso fue una ofensa, o debería de haber tenido un perfil más bajo? ¿Tú cómo lo ves? ¿O es una superficialidad? No, yo creo que siempre es necesario celebrar, sobre todo un proceso histórico como este, porque el tema de haber tenido 30 millones de votos consagra este momento como la verdadera democracia, o la transición a la democracia, así como celebramos la independencia, la revolución, otras fechas importantes, en esos procesos en los que el pueblo se reúne a celebrar transformaciones, y por eso esta es la 4ª transformación, que las otras 3 las celebramos normalmente. Entonces yo creo que es importante decir que mucha gente se merece por lo menos celebrar el inicio, que fue el 1 de julio del 2018, y también el presidente, que no es solamente él, sino que encabeza un movimiento de muchos años y de muchos millones de personas, y que para ellos fue este discurso, ¿no? Que creo que tiene mucha importancia, porque hoy es más que nunca vigente en este momento en el que estamos viviendo, porque el presidente llega a sus 2 años con casi la mitad de aprobación. Si tomamos en cuenta la de Mitofsky, pues 48%, si tomamos la del país, 68%, pero estamos diciendo que la mitad de las personas que votan están con el presidente. Entonces yo creo que no es un discurso menor, y no creo que sea un momento menor para dar un discurso como este. La gente celebró, y creo que es derecho de todo el mundo. Se hizo también en los tiempos de Fox, cuando Fox ganó, y terminó siendo lo que fue, pero yo creo que la 4ª transformación es eso, un proceso que se celebra y que se va a seguir celebrando. Por lo menos yo creo que va a llegar a ser un día, una fecha nacional importante. Si no es que ya... Extraigo de lo que acaba de decir Estefania, y voy contigo, Leonardo. Desde luego, dentro de la 4T ha habido siempre una especial atención, digamos, en las fechas históricas. Pues nada menos se llama la 4ª transformación, después de los grandes movimientos, como recordaba Estefania, independencia, revolución, etcétera. Y ella dice, aquí lo que estamos celebrando en 2018 es la verdadera democracia, la estoy entrecomillando, porque esas fueron sus palabras. ¿Tú compartes eso? ¿Se va a convertir hacia adelante en una fecha histórica en la que por fin este país logró llegar a la verdadera democracia, o no?
Creo que la dimensión de ese relato es parte de lo que trata de establecer Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Al poner siempre esta serie icónica de primera transformación, segunda, tercera, cuarta, como un gran hito en la historia, y hay una continua obsesión a la celebración reiterativa, ¿no? El año pasado vimos una celebración de los 100 días, luego una celebración de la elección, luego una celebración del año de la llegada, luego el informe de gobierno que acabó siendo como el cuarto informe porque ya llevábamos muchos, y esto te habla de una necesaria obsesión de regresar a sí mismo como el parámetro de éxito, a pesar de que en este momento cualquier cifra que se revise, ¿no? Si es en economía, en salud, en seguridad, en cualquier variable, estamos en uno de los momentos más críticos y más duros de la situación nacional, donde millones de personas están sufriendo, y tenemos un presidente que se para a hacer un evento que además es partidista, porque esta es la celebración de la llegada de un movimiento político al poder, celebrada en las instituciones del Estado, en el Palacio Nacional, ¿no? Al menos antes los panistas tenían la decencia, ¿no? Digámoslo así entrecomillado, de celebrar en el Ángel la victoria partidista, porque los eventos del Estado son por un lado y los eventos del partido son por el otro. Acá lo que tenemos es un desdibujamiento de esa línea entre Estado y partido, y que se pretende vestir de un cambio histórico, pero que cuando lo vemos hacia atrás realmente no hay tantos cambios, ¿no? La aprobación de Andrés Manuel, que está en estos números entre 40 y 50%, pues está muy similar a la que teníamos en otros años. Fox a estas alturas de su sexenio estaba en 50.1%, Felipe Calderón estaba en 61%, ¿no? Enrique Peña Nieto estaba en 49%, entonces también creo que es interesante señalar o recordar que no estamos ante una administración extraordinaria, sino que estamos ante una administración más que está dando además resultados absolutamente cuestionables. Estefania, a ver, ni mis resultados, dice Leonardo, y yo te diría, a tu juicio, ¿cuál es el principal logro de López Obrador en 18 meses? ¿Dónde ves un resultado incontrovertible? El aumento del salario mínimo, sin duda, el aumento del 20% al salario mínimo, de 102 pesos a 123 pesos, que creo que nadie puede negar que uno, es una política de izquierda, dos, está cambiando el panorama hacia abajo y está aumentando el autoconsumo y que obviamente implica una mejora en la economía. Pero yo sí quisiera decir que yo no entiendo de dónde viene esta idea de Leonardo de querer comparar porcentajes de aprobación con presidentes distintos, cuando él me consta que sabe, porque viene de militar en un partido de izquierda, que tener el gobierno que tenemos ahorita es ir en contra de muchos de los poderes fácticos que todos los días están utilizando noticias falsas, que todos los días están sacando periodicazos, que todos los días están utilizando todo lo que tienen y todos los aparatos que tienen para deslegitimar al presidente. Llegar a un porcentaje de aprobación con casi todos los medios en contra, con muchas empresas o empresarios de estos que se paran el cuello todo el día a decir que estamos muy mal en la economía y que todavía no estamos como ellos dijeron que íbamos a estar al día siguiente que ganara el presidente, creo que es mucho más logro llegar con ese porcentaje porque ha podido sortear, y creo que eso es a través de un ejercicio de rendición de cuentas diario, donde no hay intermediarios entre lo que dice el presidente y la gente que lo escucha. Creo que es importante. A mí me parece también que si Leonardo viene de una doctrina democrática y se dice demócrata, le moleste la rendición de cuentas constante que hace el presidente. Yo no creo que nos tenemos que esperar un año a que nos diga el presidente cómo va el país, que nos tenemos que esperar a que salga el vocero del presidente para decirnos cómo va, qué está pensando, digamos, declaraciones diarias, que me parece absurdo. El presidente hoy hizo un compromiso de estar rindiéndole cuentas al pueblo, y creo que parte de eso también tiene que ver con viene una revocación de mandato a la que se tendrá que someter pronto, pero que el pueblo no puede llegar desinformado, y creo que es algo que hace el presidente. Entonces yo me quedaría con el tema del salario mínimo, sin duda, en la entrada del TEMEC, que me parece importante, la construcción de hospitales, jóvenes construyendo el futuro, sobre todo también establecer en la Constitución los apoyos sociales, que implica que no se puedan echar para atrás y que tiene que llevar eso de las políticas sociales a un nivel constitucional, que me parece uno de los logros más importantes de la Cuarta Transformación. Yo no creo que sea partidista tampoco, porque bueno, aunque a Leonardo le moleste que el presidente haya llegado por un movimiento que se llama Regeneración Nacional, en ninguna de las cosas que tiene el logo del partido absolutamente. Creo que hablar de partidismo tendría que ver con eso, por lo menos hay unos parámetros que hay que tomar en cuenta. Me llama la atención, Leonardo, tú has dicho que se trata de una administración como otras, que el apoyo no es tan relevante o tan notable respecto a los que hubo con otros presidentes. Y hay una cosa que me llama la atención, Estefania decía, principal logro del López Obrador, el TEMEC. La verdad, no sé qué opines tú, pero si a López Obrador le hubieran dicho en su larga etapa dentro de la oposición
y sobre todo con su enfrentamiento a Salinas, que sería el que profundizaría la integración con Estados Unidos con el nuevo TEMEC, quizá nunca lo hubiera creído que a él le iba a pasar. ¿Cómo lo ves tú? No sé si nunca lo hubiera creído, porque lo que resulta bien paradójico de esta administración es que a pesar de querer distanciarse de todos los modelos, acaba siendo muy parecida en muchas cosas, ¿no? Sí hay una paradoja sin duda en que el epítome del neoliberalismo, que es el Tratado de Libre Comercio, que en el 94 puso de cabeza al país, hoy sea el salvavidas que está rescatando a esta administración, ¿no? Y que se defienda como una política que además es a todas luces neoliberal, pero que ha presentado sus beneficios, también sus consecuencias negativas, pero no sería la primera vez que está cerca de Salinas. Tan solo resulta bien llamativo la forma en la cual opera esta administración para la entrega de recursos públicos mediante los servidores de la nación y el censo que estuvo mal realizado, se ejecuta de una forma que es exactamente igual a como bajaba el programa Solidaridad, ¿no? Que fue este gran programa que le ayudó al PRI a ganar las elecciones otra vez en 1991. Y como esa, hay un montón de cosas que te revelan que esta administración pareciera que fue educada y que está llevando al máximo los hitos del salinismo. Basta ver también esta lógica de la austeridad a rajatabla que está cerrando espacios que son importantísimos, como la Comisión de Víctimas, y otros espacios que se están viendo afectados, que te demuestran otra vez que esta administración tal vez es mucho más neoliberal de lo que quisiera, aunque en el discurso repita una y otra vez que son diferentes. Son diferentes porque quieren decir que son diferentes, no quieren decir que atacan a los poderes fácticos, están en contra, pero tienen una relación, por ejemplo, con TV Azteca, que es la segunda televisora más grande, que es privilegiada, ¿no? Basta ver cómo se cubren las cosas ahí. Bueno, te diría con los hombres más ricos del país. Claro, ¿cuántos de ellos además no forman parte de su consejo personal empresarial y además están recibiendo una serie de contratos? Creo que, una vez más, es bien bonito decir, nosotros somos diferentes, nosotros no somos iguales, pero cuando vemos los hechos estamos encontrando otra cosa, ¿no? También se para el cuello todo el tiempo, dice el presidente, somos transparentes y estamos rindiendo cuentas, pero estamos en números récords de negativas de información a la presidencia, porque siempre que se solicitan datos, no existen. ¿No? No hay datos sobre el censo del bienestar, que ni siquiera se han publicado de manera transparente, y ya debatí en su momento con Gabriel sobre esto. Hay un montón de temas en los cuales se presume que son transparentes, pero son transparentes nada más en las palabras, en el discurso, y en los hechos tenemos opacidad que no nos está sirviendo realmente para una transformación que es de otra forma solo discursiva. Estefania, transformación en las palabras, en la retórica, en la narrativa, pero en los hechos, incluso con el viejo innombrable, ni siquiera hay confrontación, desapareció del mapa. Yo creo que hay un desentendimiento de la palabra neoliberal y de lo que verdaderamente significa el neoliberalismo. Y si alguien sabe qué significa, no podría decir que el TEMEC es un tratado neoliberal. Efectivamente, si estamos hablando de Telecán en su momento, ya teníamos este esquema de subordinación en términos económicos o de mercado con Estados Unidos, y el TEMEC lo que viene a hacer es a equilibrar una relación de iguales que por sí ya existía, porque no podemos echar para atrás una relación de 20 años de estar sujetos a la economía de Estados Unidos. Lo que vino a hacer el TEMEC fue a mejorar la relación de los trabajadores, a poner los trabajadores en primer lugar, y que es lo que el logro principal del TEMEC en ese sentido, que también se complementa con el aumento al salario mínimo sin duda, y también a mejorar un esquema de solución de controversias entre los dos países, en el que México ya no es el país al que se le puede ningunear, ya no es el país al que no se le tiene que rendir cuentas en ningún sentido, y Estados Unidos siempre sigue ganando. Esa es la gran diferencia entre el TEMEC, y yo invitaría a Leonardo a leerlo y por lo menos quizá escuchar un poco de lo que se ha dicho de lo que es el nuevo TEMEC, porque es un sinsentido comparar el TEMEC con el Telecán a todas luces. Después, a mí me parece que el pago de 30,380 millones de pesos por parte de empresas que hace más de 20 años no pagaban impuestos en México, no me parece nada neoliberal en ese sentido, y el presidente lo que está haciendo tiene 3 ejes importantes. Uno, atacar la corrupción, que creo que ha sido muy claro en eso; la austeridad, que no es lo mismo la austeridad que menciona Leonardo a la austeridad republicana, que además ha ahorrado por lo menos hasta el 2019 500,000 millones de pesos que nos han servido hasta este momento; y 3, los programas sociales. Creo que otra vez oficiales, comparar solidaridad con llevar a la Constitución los programas sociales o el apoyo a las personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes, otra vez me parece absurdo, muy superficial, de poco análisis, la verdad, porque lo que está pasando aquí es que los programas son universales, no tienen intermediarios, y no es lo mismo que solidaridad en ningún sentido. Yo sí invitaría, creo que,
antes de hacer un juicio como ese, decir, hay cosas que está haciendo el gobierno que obviamente son de izquierda y que no tienen que ver tanto con el neoliberalismo, pero que si el margen es la relación con los empresarios, pues yo diría entonces que Leonardo está en una organización muy neoliberal, si es que es presidida por un empresario. No sé si ahí es la idea de que eso es el neoliberalismo. Leonardo, ¿quieres rebatir lo que acaba de poner sobre la mesa Estefanía? Hay muchas cosas que decir sobre muchos temas que son pirotecnia argumentativa, otra vez que no tiene sustento en ningún lado, ¿no? Por ejemplo, decir que uno de los logros más importantes es el aumento del salario mínimo, al mismo tiempo que, dado que los programas sociales no están llegando a todos lados porque el censo estuvo mal hecho y porque hay un montón de problemas, las estimaciones de Coneval son ¿Según que... quién? Según las estimaciones del Coneval, vamos a llegar al final del año con 10 millones más de pobres de los que tenemos actualmente. Sí, bueno. Y creo que eso es súper importante. Si escuchas a la CEPAL, sabrías por qué es. Es súper importante porque los recursos bajan a través de lo que se realizó con el Censo del Bienestar, ¿no? Y el principal apoyo que se da en estos momentos para la crisis del coronavirus son los microcréditos a los empresarios. Pero resulta que si no te cubrió el Censo del Bienestar, tú no vas a recibir esos microcréditos. Entonces, de entrada ya hay un sesgo enorme por todos los problemas metodológicos que tiene el censo, que otro día podemos hablar de eso. Pero el gran tema es, esta administración se ha negado a querer hacer políticas de izquierda como serían un ingreso vital universal, básico para todos, y ha apostado por programas que lo que van a hacer es condenar a todos los que no forman parte de ese grupo chiquito de personas, que son los 20 millones de beneficiarios que actualmente existen, a caer en lo que el Coneval dice. Y creo que eso es súper revelador porque lo mismo sucede en el resto de áreas. El presidente dice, hemos logrado controlar por fin la violencia. Hoy resulta que en los primeros 18 meses hemos tenido 53.628 homicidios, que eso es el doble de lo que tuvo Felipe Calderón en el mismo periodo y es 53% más de lo que tuvo Enrique Peña Nieto. Pero otra vez, discursivamente se dice, ya es diferente, a pesar de que estamos en el periodo más sangriento de toda la historia. Presumimos el salario mínimo, pero al mismo tiempo tenemos una caída en la economía hacia adelante que si le creemos al Fondo Monetario Internacional va a ser de 10%, podrá ser más, podrá ser menos, pero el presidente dice, todo está bien. Tenemos una destrucción del empleo como no se había visto en las últimas décadas, son los peores números de toda la serie que existe del IMSS, y el presidente otra vez sale a festejar. Tenemos una destrucción no solo del empleo formal, sino si vemos los últimos números del INEGI, en estos meses se han perdido aproximadamente 12 millones de empleos entre informales e informales, que a ellos pues en realidad no les sirve de nada si no tienen ningún programa que les esté atendiendo realmente sus necesidades. De nada les sirve el salario mínimo a una persona que está desempleada. Esas 12 millones de personas que hoy están abandonadas por el gobierno porque no forman parte del Censo del Bienestar, te habla otra vez de una administración que celebra y echa cohetes sobre lo que ella cree que está bien, pero que todo sobre la realidad palpable, que además está en los números oficiales, es muy diferente. Ahí hay una cosa en la que me imagino que podemos convenir y es, más allá de interpretaciones, la crisis económica y sanitaria va a implicar retos mayúsculos en los próximos tiempos para el gobierno mexicano de López Obrador. Y yo me pregunto si, desde tu punto de vista, Estefanía, tiene que cambiar o no el estilo o la forma de gobernar, particularmente la confrontación que ha caracterizado la relación con varios actores de la vida pública del país, con los empresarios, sobre todo los de las cúpulas empresariales, no de los grandes empresas o los hombres más ricos, sino los representantes de los organismos empresariales, con periodistas, medios y, por supuesto, con lo que califica como la derecha política o conservadora. Me imagino que esa va desde Felipe Calderón, pasando por el PAN hasta el sinarquismo. Es algo muy amplio. Pero, a ver, hacia adelante, ¿te parece que tiene que cambiar el estilo de la confrontación y la polarización o no? ¿O es un instrumento viable para remover obstáculos desde su punto de vista? A ver, yo diría que sí, pero que tiene que cambiar por parte de la resistencia que hay de estos grupos económicos que están acostumbrados a hacer lo que quieren y a no pagar impuestos y a ser principales por benefactores de las crisis económicas como fue la del 94, en el que se enriquecieron la mayoría de las empresas y de los grandes millonarios que tenemos hoy. Y me parece que tiene que cambiar el enfoque y tendrían que sumarse la estrategia del presidente a
hay una base de personas que necesitan ayuda. Yo ahí diría a Leonardo que no puede confundir a la gente diciendo es que no están llegando los apoyos y solo está hablando de los apoyos que están pasando en esta contingencia sanitaria, porque 6 de cada 10 personas hoy en el país, estamos hablando de aproximadamente 75 millones de personas, reciben algún tipo de apoyo, entre becas de estudiantes, entre jornaleros, entre adultos mayores, entre madres solteras, entre personas con discapacidad. Entonces yo sí creo que es muy mezquino de su parte, uno, culpar al gobierno de una crisis sanitaria que obviamente no tiene que ver con las decisiones que haya tomado el presidente, que me parece que eso es lo que están haciendo los grupos de poder económico, señalar y decir, vean lo que está pasando en este momento cuando todos los días sale la CEPAL a decir, hay un problema mundial y que tiene que ver con el desarrollo y que obviamente va a golpear distintos países, y yo creo que el presidente está haciendo lo que puede en ese sentido, porque a mí me parece que la mejor decisión que ha tomado en estos momentos ha sido la de no endeudarse, que me parece mejor que la que tomaron en otros tiempos, porque todavía tenemos deudas que lo único que hicieron fue beneficiar a ciertas empresas y a ciertos grupos, porque lo que pasa es que las empresas lo que hacen es que cuando tienen beneficios son solamente suyos y cuando tienen deudas son de todo el mundo. Entonces yo creo que es una decisión buena. Pero entonces, que ha tomado. En concreto, dirías que si todos esos sectores siguen manteniendo o defendiendo sus privilegios o simplemente no se allanan, ¿la confrontación se justifica? No, yo no creo que haya confrontación, yo creo que hay una resistencia de estos grupos, pero vuelvo a decir, son grupos que tienen además una afinidad política la mayoría del tiempo y que quieren defender ciertos intereses, porque del otro lado están otros grupos económicos, y digo no grupos, pero otras empresas y otros grandes empresarios que están dispuestos a pagar impuestos, que están dispuestos a caminar en el sentido que va este gobierno y que están dispuestos a apoyar a un proceso de transformación porque saben que hay un gran problema de desigualdad en México. Lo que sí vamos a ver son amparos, organizaciones como las que está Leonardo, por ejemplo, que obviamente son confrontativas y que representan un grupo de interés muy pequeño y que se suelen enojar cuando se toman decisiones que son justas, que a mi parecer cualquiera que se niegue a pagar impuestos pues no está caminando en el sentido que va esta transformación, que evidentemente molesta a algunos personajes, sí, pero yo creo que mentir y decir que ese gobierno es similar, pues es no ver lo que está ahí, que son los apoyos sociales, la mejor en calidad de vida y el tema sobre todo del aumento del salario mínimo, que me parece importante. Pero lo que yo sí quiero dejar claro antes de terminar es, existe algo que está pasando en México y es que están tratando de culpar al gobierno de López Obrador por una crisis sanitaria y me parece a mí que eso es lo más poco patriótico y me parece, pero de verdad que muy mezquino. Y creo que comparar eso con resultados anteriores no tiene ningún sentido. En realidad me parece absurdo. La confrontación, no, más que confrontación, lo que hay es enojo. Eso es lo que pone sobre la mesa Estefania. Y le parece que la crítica por el manejo de la pandemia es ¿cómo lo calificarías? ¿Un abuso, una mezquindad? Una mezquindad. Leonardo. Creo que es bien interesante y bien chistoso cómo ha permeado este discurso de es que íbamos tan bien y luego llegó la pandemia y todo se echó a perder. Cuando, si vemos cualquiera de las cifras, otra vez, homicidios, economía, confianza ciudadana, cualquier tipo de variable de progreso, todo venía bastante mal desde antes de la pandemia, ¿no? Teníamos un crecimiento mucho más mediocre de lo que habíamos tenido en los últimos 10 años. En fin, teníamos una serie de variables que nos indicaban que el país no estaba precisamente en el mejor momento y al mismo tiempo no había una disposición a cambiar del rumbo. Y lo que hace esta crisis es agudizar y hacer más evidentes todos esos problemas que han estado ahí presentes todo el tiempo. Resulta bien interesante que desde muchas partes de la izquierda, una y otra vez se cuestionó que la política social del presidente, por ejemplo, fuera la entrega de recursos económicos. Y eso es tal vez una de las políticas más de derecha que existe, la voucherización de la política social, el hecho de decir, yo te entrego recursos y tú hazle como quieras, es una de las cosas más de derecha que existe. Lo que deberíamos tener son políticas que realmente transformen las escuelas, transformen la vida y que no dependa de que el niño o la familia reciba dinero o no para ver qué hace con eso para tratar de solucionar su situación. Y como es, hay un montón de cosas donde este gobierno se pretende denominar de izquierda, pero se ha extraviado una y otra vez. Estefanía no me dejará mentir cómo ha sido la política hacia las mujeres. El presidente más feminista de la historia agarra y dice que las mujeres tienen que tener su papel cultural cuidando a los señores, ¿no? Y cuando las mujeres tocan a sus puertas para criticar la situación que está sucediendo, el presidente desestima
la movilización de las mujeres y las hace mucho menos porque no es la agenda del presidente. Y cuando no es la agenda del presidente, eso no importa. Las víctimas que se quejan no importan si el presidente no las llama. Las mujeres que quieren igualdad y quieren equidad no importan si no forman parte de mi discurso. Y eso es una parte interesante otra vez de cómo llegamos a estos 2 años queriendo festejar algo que realmente debería cambiar si pretende ser lo que dice en el discurso que es, ¿no? El gobierno más de izquierda resulta que aplica las políticas más neoliberales en la forma de organizar sus políticas de desarrollo social, en la forma de relacionarse con muchos de los poderes fácticos. Y ciertamente creo que la palabra mezquindad es interesante. Hay que reconocer que hay cambios, hay que reconocer, por ejemplo, lo que está sucediendo en algunas cosas del combate a la corrupción, ¿no? Con algunas personas que han sido perseguidas, pero también hay que reconocer lo que no se está haciendo, ¿no? Como cuando la corrupción viene de los de al lado, cuando viene de los compañeros se solapa y no pasa nada. Que usted tiene unas cuantas casas que no había declarado o que son parte de su cónyuge, pero que no es su cónyuge, pero sí, no pasa nada. Y esas cosas son las que van abonando a que esta cuarta transformación se quiera engalanar de historia, pero que al mismo tiempo nos esté demostrando que es tal vez más de lo mismo y en muchos casos mucho peor, ¿no? Porque otra vez, no nos sirve nada el discurso si los números reales, si las acciones del día con día del presidente son solamente discursivas y no nos presenta evidencia. Y ahí... Estefania, vas porque creo que quieres intervenir. Hay varias críticas sobre la mesa. ¿Con cuál quieres empezar? Yo primero empezaría con el tema de las mujeres porque es muy curioso cómo siempre quieren entrarle por ahí las personas que obviamente tampoco están del lado de las mujeres. Yo no voy a decir que el presidente es feminista ni mucho menos, pero lo que sí voy a decir, voy a retomar el tema de los programas sociales. Pensar en que los programas sociales no ayudan y no abonan y es una manera de querer resolver problemas, en realidad sí es dejar de lado a las mujeres, que son las mujeres que, como dice el presidente, históricamente se han hecho cargo, porque no es ninguna mentira, es la realidad, es lo que pasa ahora. Históricamente se hacen cargo de las personas, son las que tienen las tareas de cuidado mucho más importantes. A ellas son las principales personas que se benefician de los apoyos sociales. Cuando una mujer recibe un apoyo porque tiene un familiar, las estancias infantiles, ¿no? como tiene un familiar, las instancias infantiles, está comprobado, y no lo digo yo, lo dicen las organizaciones, que eran un negocio que no funcionaba y que ni siquiera ayudaba que iba a haber niños. 90,000 niños fantasmas que nunca se publicaron los datos, hay que decirlo. Después lo que yo diría es que obviamente tú no conociste ninguna instancia infantil, por eso no sabes lo que en realidad eran. Y me parece absurdo que estés defendiendo a Felipe Calderón, pero a estas alturas pues ya no me sorprende nada. Lo que yo iba a decir es, a una mujer cuando recibe un apoyo de una persona que está discapacitada en su casa, de algún adulto mayor, de jóvenes que tienen en su casa que no pueden estudiar porque tienen que trabajar, las mujeres son las principales personas beneficiadas de los programas sociales. Pensar en que los programas sociales no sirven es no entender en realidad lo que está pasando abajo. Y eso es lo que yo tendría que decir al respecto del tema de las mujeres. No voy a decir que el presidente es feminista, pero tampoco voy a permitir que exista una manipulación de discurso de cosas que obviamente no se dijeron y de cosas que pasan. Yo no sé si Leonardo vive en un país en el que piensa que todas las mujeres trabajan y tienen derecho a ir a la escuela y hacen lo que quieran con su vida, porque no es cierto. La mayoría de las mujeres no pueden hacer ese tipo de cosas, ni siquiera trabajar, ni siquiera estudiar, porque son las que tienen que cuidar, estar en el hogar. Lo que voy a decir, para terminar, el hecho de que el presidente haya hecho que pagaran las empresas más ricas que nunca habían pagado impuestos y pagaran impuestos hoy en un momento como este, me parece uno de los logros más importantes que no está ni en el discurso ni son palabras vacías, pero que se ve y se ve en tema de dinero, en tema de pago. Y a mí me parece que no verlo, pues sí es querernos mentir entre muchas cosas. Y si a Leonardo lo que le molesta es que para unas personas sí exista el combate a la corrupción y para otras no, pues yo diría que su jefe es gran ejemplo de esto, ¿no? Claudio X González suele atacar unas ciertas empresas, pero luego meter amparos para defender otras, normalmente las que lo rodean a él y a su familia. Entonces yo sí diría que el manejo de los empresarios ahí es casi siempre el mismo, no de todos, pero el mismo sí puede ser la manera en la que se maneja. Y, bueno, ya, sigue. Voy a la recta final porque se me está yendo el tiempo y te pediría, Leonardo, a ver, tu opinión en unas cuantas frases cortas, ¿cómo harías, digamos, una valoración lo más objetiva posible de estos 18 meses? Creo que ha sido una administración llena de esperanza. Muchos de los que votamos por esta administración teníamos mucha confianza en que iba a haber cambios. Yo sé que tú has dicho que votaste por López Obrador muchas veces. Muchas veces, ¿no? Y eso me ha traído muchas críticas, pero creo que es una decisión que otro día podemos discutir. Pero muchos confiamos en que esta administración iba a cambiar muchas cosas y lo que
cómo describiría estos 2 años, es una profunda y larga decepción, en la cual, por ejemplo, se presume, lo mejor que ha hecho el gobierno es que hayan logrado que pagaran impuestos, pero todo eso se nos va a la basura cuando aventamos el dinero a proyectos que no tenemos tan claro cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? O un Tren Maya que va a acabar beneficiando no a precisamente a las comunidades más pobres, sino tal vez a los que podamos viajar en el Tren Porque Maya. ONU Habitat está mintiendo, ¿no? O estamos creando una refinería a la cual se apuesta a un modo retrógrado de crear energía, que es con la refinería de Dos Bocas. En fin, tenemos estos proyectos en los cuales pues de nada nos va a servir tener mucho dinero que aventemos a esos proyectos faraónicos y que nos va a llevar justamente, y por eso quiero regresar a la cifra del Coneval, vamos a acabar con 10 millones más de pobres en la administración que dice preocuparse más por los pobres. Y eso es paradójico porque te revela de cuerpo entero cómo la izquierda que llegó al poder en realidad no está gobernando como la izquierda, y entonces son 2 años de una terrible y profunda decepción que todos quisiéramos que fuera diferente. O al menos de mi parte, yo quisiera que esta administración realmente diera resultados, que realmente sacara a todos de la pobreza, que tuviera una política social de vanguardia, que le diera un ingreso universal a todas las personas que hoy se quedaron sin empleo y que el gobierno no les dio absolutamente nada. Pero no es así. Una larga y profunda decepción. Estefania, ¿cómo valoras tú esa visión? No, a ver, yo creo que todavía faltan cosas. Creo que vamos a meternos ahora de lleno a la lucha contra la corrupción, a tratar de sanar muchas cosas, muchas heridas, sobre todo con la desaparición de los 43 y la caída de la verdad histórica, que es lo que se viene. En el caso de Odebrecht con Lozoya, creo que nos vamos a meter de lleno a lo que tiene que trabajar la Cuarta Transformación, que hay pendientes, evidentemente hay pendientes, pero yo creo que hasta ahora el presidente ha cumplido con lo que prometió, con lo que votó la mayoría, porque creo que hay que estar del lado también de que este fue un proyecto que votó la mayoría y que hoy también la mayoría respalda. Pero ahí incluyes lucha contra la corrupción, está claro, que vienen cosas que apuntan al equipo de gobierno del gobierno anterior, está claro con el caso de Brecht y con la extradición de Lozoya y su ofrecimiento de colaborar con la justicia. Ahora esperemos que llegue a donde tenga que llegar, ¿eh? Yo quiero ver un proceso contra Peña Nieto y sí. no andar ¿Crees que por llegue hasta ahí, Estefania? O sea, ¿crees que la lucha vaya a fondo en el sentido de que si tienen que llegar a Luis Videgaray o a Peña, e incluso dentro de la propia casa, Jacob Polensky, que hay denuncias también sobre operaciones inmobiliarias, o las denuncias que ha habido de incluso legisladores contra Manuel Bartlett, ¿lo ves en todos esa lucha a fondo? Yo creo que sí, y creo que va a llegar a un lugar muy importante y que obviamente va a ser una investigación que hay que estar tomando en cuenta y hay que estar revisando, pero yo sí diría que la Cuarta Transformación, mucho más allá de ser logros y cosas específicas, también es esta reivindicación de que el pueblo manda, y yo creo que el presidente se ha sometido siempre a la voluntad del pueblo, que es lo que a mí me parece muy importante, más allá de lo que digan pues las minorías que hace mucho gobernaban el país, pero yo sí creo que han cambiado cosas, que han mejorado mucho, sobre todo abajo, y creo que ahorita tenemos la importancia de apoyar a las personas que normalmente no habían sido apoyadas, y eso es muy importante. Y sobre todo también creo que hay una cosa que va a ir transitando, y creo que tiene que ver con el acceso a la justicia también. El presidente recibió un país totalmente roto en muchísimos sentidos, y tratar de arreglar eso va a ser complicado, va a ser un largo camino. Diría que estamos en proceso, pero para juzgar como de la manera en la que se juzga en ese momento tendríamos que esperarnos al 2024 para hacer un corte de caja real sobre lo que está pasando, porque creo que todavía no alcanzamos a medir los estragos de los gobiernos anteriores, que de verdad que nos dejaron un país como el que no pensábamos, y el presidente y su equipo están tratando de hacer lo mejor, y yo creo que lo están haciendo, y no solo yo, parece que la mitad del país también, ¿no? Pero solo para tener un parámetro, si tú te quisieras imaginar cómo debe de entregar en 24 el presidente López Obrador en el país, dentro de todo lo que te puedas imaginar, dime 3 cosas que crees que harían la diferencia de su administración. Evidentemente, algún tipo de juicio con un expresidente me parece que haría una gran diferencia. Después, me gustaría pensar que terminar un sexenio con menos pobres, que entiendo que va a ser complicado por el panorama en el que estamos en este momento, un panorama mundial que no depende tanto de sus decisiones. Y 3, pues yo creo que con un mejor estado de bienestar de la gente, que me parecería muy importante, no solo en términos de igualdad material, sino también sustantiva.
¿Coincidirías con esos tres objetivos? O sea, si te dejara el presidente de un país así en 24, mi querido Leonardo, ¿se te quitaría la decepción o no? Y si lo crees viable o no. Creo que eso sería muy limitado porque sería dejar de lado los grandes temas que debería haber impulsado una administración de izquierda y que no han hecho, ¿no? De entrada, una reforma fiscal, ¿no? Si realmente nos interesa entrarle a los ricos, no nos sirve de nada llevarlos al Palacio Nacional a darles de comer una vez y quitarles una vez dinero. Se trata de hacer una reforma fiscal para que sistemáticamente paguen más los más ricos y haya un proceso de redistribución. Si eso no se hace, esto no es un gobierno que no de depende izquierda. del presidente, también Depende del presidente y de su partido que tiene mayoría. Si este presidente nos entrega un país igual o más militarizado que como lo recibió, vamos a estar en un proceso mucho más espantoso. La Guardia Nacional se quiso decir que todo el tiempo fue civil y lo que hoy tenemos es un cuerpo militar que tiene todas las estructuras del régimen castrense, dirigido por militares, y que nos pone mucho más lejos de esa prometida desmilitarización. Y creo que en última instancia, otra vez, los programas sociales que no se articulan en un ingreso universal, ¿no? Se convierten otra vez en los programas del pasado, se convierten en una versión diferente de lo que fue Prospera, de lo que fue Oportunidades, y dejan de lado una gran oportunidad. Entonces, si solamente cambian esas cosas que a Estefanía le harían muy feliz, seguiríamos teniendo un gobierno extremadamente frágil y que habría traicionado muchas de las promesas de la izquierda que prometían transformar a un país que tal vez va a acabar siendo muy similar a como se recibió. Pero fíjense qué interesante, porque algunas de esas diferencias, algunas de esos puntos que señala Leonardo, voy contigo, Estefania, están o son diferencias al interior de la propia Morena y de Morena con el presidente. El presidente interino de Morena ha tratado de impulsar una reforma fiscal para tratar pues, de que al menos fuera después del proceso electoral del próximo año. El presidente ha dicho desde un principio que nada de aumentar impuestos y lo rechaza. Hay distintas posiciones, hay, digamos, algunos mucho más radicales dentro del gobierno, hay algunos menos drásticos en Morena. ¿Qué está pasando ahí? No es homogéneo, ¿eh? Y hay algunos radicales que no conviven fácil, incluso dentro de su propio partido. Bueno, yo no sé de qué dependa tanto la noción de ser radical, pero creo que también el presidente Morena, como tú lo decías hace un rato, el presidente Morena en este momento no es que haya llegado a hacer propuestas, él tiene una función específica, por eso es interino, de llevar a cabo elecciones dentro, de poder llevar el proceso de transición dentro del partido a una nueva presidente o presidenta en este momento, cosa que no ha hecho y que ayer, el 1 de julio, se le dijo desde la Suprema Corte de Justicia que tiene que cambiar, ¿no? Ya convocó, ¿no? Sí, ya convocó, pero digo, tardó, tuvo que pasar esto. Por eso creo que las promesas y lo que puede hacer el presidente Morena en este momento no son tan importantes porque es un presidente que llegó para hacer algo en específico. Ahora, yo sí creo que tiene que existir una reforma fiscal y creo que sin duda va a existir, pero tiene que ser también desde la Cámara, donde no sabemos si en el 21 tengamos mayoría. Yo creo que puede ser que sí, y que a partir de esta mayoría que se va a conformar en el 21, que de todas maneras será diferente porque habrá gente que habrá salido, habrá entrado y obviamente va a haber también ya una alianza política entre MC, PAN y PRD y se van a mover distintas las cosas. Yo sí creo que depende también de lo que vaya a pasar ahí. Tenemos legislativos y a veces me parece absurdo el discurso de que el presidente piensa que gobierna solo y que no tiene contrapesos y que además no existe el poder legislativo, pero ahora Leonardo está diciendo que una decisión como esta depende solamente del presidente. Creo que sí también depende de las decisiones que se tomen abajo. La reforma fiscal es importante, pero también es complicado pensar en que esta izquierda, porque yo no creo que sea izquierda, creo que es como socialdemocracia liberal, piensa que lo único que existe en el mundo y que lo más importante es el ingreso universal y que con eso vamos a resolver todos los problemas y lo demás no importa. Me parece un poco entendimiento de lo que es el pueblo, de lo que es la pobreza y de lo que necesita México. Ahora, esas son las transferencias de estos programas, ¿eh? Lo que necesita México para transformarse. Abrí con Estefania y voy a ir cerrando contigo porque se nos está regalando unos minutos adicionales porque estaba bueno el debate, pero tengo que ir cerrando. Leonardo, socialdemocracia, liberalismo social, ¿cómo calificarías? Creo que Caudillismo, ¿cuál es digamos, la etiqueta que le pones a lo menos estos primeros 18 meses? Creo que lo que hemos visto es un tipo de administración de una izquierda trasnochada, ¿no? El presidente gobierna como se formó.
No, es la palabra de siempre. El presidente trasnochada te la está aquí. en los 70 y en los 80. Resulta bien interesante cómo esta figura en la cual la voz del presidente es exactamente igual a lo que había en el prismo clásico, ¿no? En el cual los pesos y contrapesos, eso no tiene que existir, ¿no? Lo que importa es la palabra del presidente, lo que importa es la dirección y la conducción única de la política desde las mañaneras todos los días, donde no hay espacio para la disidencia, donde todo aquel que se atreve a cuestionar está del otro lado y es un traidor. Esta división totalmente artificial, como es la realidad, demuestra otra vez una administración que pudo haber sido muchas más cosas, que podría ser mucho mejor, pero que abnegada en este caudillismo, ¿no? En esta idea de que el presidente siempre tiene la razón y el presidente nunca se equivoca y es incuestionable, nos abre uno de los caminos más peligrosos hacia adelante, que es que nunca vamos a cambiar el timón si el presidente no quiere. Y eso, dadas las circunstancias de lo que estamos viendo hoy en día, es peligrosísimo. Y a mí sí me causa mucho estrés, me causa mucha frustración y me causa mucha tristeza, porque los que se están quedando en ese barco son las focas aplaudidoras que nada más le saben decir sí al presidente. Y todo aquel que levanta la voz, todo aquel que dice que algo está mal, es expulsado del partido o es expulsado del gobierno y ya no tiene lugar en esa Bueno, es lo mismo, todo el mundo. Esa es la lógica de un profeta. La lógica de un profeta solo te puede llevar a lugares que no existen en la realidad. Estefanía, se me fue el tiempo, sé que no te gustó trasnochado, sé que no te gusta descafeinado. ¿Hay algún calificativo que quieras cerrar? No, yo creo que la 4T está mucho más allá de los calificativos, pero yo sí creo que para cerrar, más allá del bien y el mal. Hay un discurso de polarización que dicen que viene desde el presidente y desde la Cuarta Transformación, pero quien se empeña en decir que quienes están de acuerdo con el presidente y con las decisiones que toma, todas son focas aplaudidoras, y creo que Leonardo lo dejó muy claro aquí. Quien está dividiendo en realidad al país, pues yo creo que es la oposición, que además no tiene proyecto específico y que no sé si sea oposición o no, ¿no? Pues yo les agradezco muchísimo a los dos. Estefanía, muchas gracias, abogada feminista, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos volveremos a ver para seguir discutiendo sobre este tema. Va a haber muchos momentos en los que tengamos que hacerlos en los próximos tiempos, pero yo te agradezco mucho que hayas aceptado y que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias, Estefanía. Gracias por la invitación. Leonardo Núñez, muchas gracias, analista de México contra la corrupción. Un placer de verdad haberte tenido y que hayas contribuido con enjundia al debate. Gracias y siempre agradecido, José. Saludos, Estefanía. Saludos. Y siempre encantado de estar platicando contigo. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Conversando con Buendía. Lo espero el próximo martes, 7 de la tarde, acá desde mis redes sociales. Ha sido un placer estar con ustedes y sobre todo haber podido compartir esta discusión de un tema importante, y es qué ha pasado en los últimos 18 meses en este país. Muchas gracias a los dos. Gracias a usted. Hasta luego. Buena tarde. Adiós. Gracias.